¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Les saluda el profesor Oscar Oviedo del curso de Química y de Física. Espero de que todos ustedes estén bien de salud, cuidándose muchísimo siempre con sus familiares. Y bueno, ¿no? Vamos a empezar justamente esta semana con unas nuevas clases y de este grupo que hemos creado para ustedes justamente, donde se lo va a ir dando todas las clases respectivas para ir avanzando. ¿Está bien? Entonces, espero que todos ustedes estén justamente aquí conectados, que se puedan agregar al grupo que hemos creado y que todos estén completos para que nadie se pierda las clases. ¿Está bien? Vamos a avanzar, vamos a ir resumiendo todo lo que es el libro, vamos a explicar también un poquito de teoría de lo que es la química, donde nos quedamos para poder ir avanzando poco a poco. Entonces presten atención a la siguiente explicación, ¿ya? También, también antes de empezar, ¿no? Vamos a, como les dije, vamos a avanzar un poco lo que es el libro, vamos a desarrollar el libro, las páginas que les voy a indicar y la teoría que yo voy a explicar ahora tiene que estar en su cuaderno también. Lo van a copiar en el cuaderno y si ya está copiado, si ya está, digamos, ya listo en la clase, echen el cuaderno. Me parece que sí lo había hecho, pero no recuerdo exactamente bien, pero de todas maneras lo estoy volviendo a explicar aquí. Si es que no está, lo copian para que eso de aquí esté en su cuaderno de todas maneras. ¿Ok? Vamos a empezar con el curso de química el día de hoy, en el cual el primer tema es división de la química, ¿no? Tengo yo también justamente el material aquí, tenemos un libro para poder justamente guiarnos, ¿está bien? Entonces, la división de la química, pero antes de hacer la división de la química, vamos a recordar qué es la química, ¿no? La química es una ciencia justamente experimental, ¿no? Pero que se encarga de estudiar a la materia, ¿verdad? Sabemos que la materia es todo aquello que nos rodea en el espacio. Entonces vamos justamente a estudiar a la materia, vamos a ver qué es la materia también, pero antes vamos a enfocarnos en sí a todo lo que es la química. ¿Ok? Entonces, la química como ciencia justamente tiene unas ciertas divisiones, tiene sus ramas, así igual que la física también, ¿no? Todas las ciencias tienen unas ciertas ramas, entonces las cuales voy a explicar ahora. Vamos a comenzar por la primera, bueno, que ha puesto el título justamente, división de la química. ¿Ok? Presten atención entonces. Primero, la división de la química va a tener una cierta clasificación, va a tener aquí ciertas ramas en las cuales tienen que conocer ustedes. ¿Okay? La primera va a ser la química general. La química general. ¿Okay? ¿De qué hablamos de la química general? Bueno, acá básicamente la química general viene a ser lo que es todos los principios y todas las propiedades que rigen a todas las ramas de la química. O sea, por eso es química general, ¿no? Va a hablar de todas las ramas de la química. ¿Está bien? Todos los principios, todas las propiedades o todas las leyes que le rigen a la química. ¿Está bien? Eso es la química general. Habla de manera general de las leyes de todo lo que rigen a la química. Luego tenemos la química descriptiva. La química descriptiva justamente se va a clasificar en dos, ¿ya? Para que ustedes lo puedan ver mucho mejor. Tenemos la química inorgánica y la química orgánica. ¿Está bien? Dentro de la química inorgánica, ¿a qué llamamos química inorgánica? Pues bueno, la química inorgánica simplemente es aquella química que se encarga de estudiar a todos los seres inertes, todos los seres muertos y también al reino mineral, o sea, algo que no tiene vida, por eso son seres inanimados, ¿ok? Entonces, la química inorgánica se encarga de estudiar a todos los seres inertes, como les repito, y a todos los seres que no tienen vida. Y también al reino mineral, ¿no? Tanto como las sales, por ahí las piedras, las rocas, son compuestos inorgánicos, ¿ok? Muy bien. En la química orgánica sí estudia a todos los seres justamente que tienen vida, en este caso, y a todos, básicamente a los que tienen carbono, ¿no? Todos los elementos o compuestos que contienen carbono, por eso es química del carbono también se le llama, o química orgánica, ¿ya? Pero aquí en la química orgánica, chicos, va a tener excepciones, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? Acá yo he puesto, ¿no? Los compuestos orgánicos. ¿Está bien? Los compuestos orgánicos, acá tenemos un ejemplo, el CH4, el C3H8, el C4H10, son compuestos orgánicos. ¿Por qué son compuestos orgánicos? Porque contienen carbono, carbono, carbono. Pero aquí también contienen carbono, ¿verdad? Estos dos. Pero estos dos, que es el monóxido de carbono y el dióxido de carbono, no están dentro de la química del carbono. Estos dos están dentro de los compuestos inorgánicos, ¿ya? Son inorgánicos, ¿ok? Porque no cumplen con ciertas condiciones para que estén dentro de la química orgánica. Estos dos, grábenselo bien, el monóxido y el dióxido de carbono están en la química inorgánica. No están en la química orgánica. Ahora te dirán, pero profesor, ¿por qué? Si la química orgánica es aquella química que contiene carbono, ¿no? Carbono, carbono, carbono,
pero aquí también hay carbono, claro, pero estos dos no cumplen con ciertas condiciones para que puedan pertenecer a la química orgánica. Por lo tanto, como no cumplen esas condiciones, estos dos compuestos van a estar en la química inorgánica. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, volvemos a explicarlo, ¿no? La inorgánica, seres muertos, seres inertes, reino mineral. Orgánica, todo lo que es seres vivos y que contienen carbono. ¿Está bien? A excepción del monóxido y del dióxido de carbono. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, eso es la química inorgánica y la orgánica dentro de la química descriptiva. La analítica. La química analítica se encarga de estudiar, de identificar más que todo, identificar, de separar y de cuantificar todas las sustancias y todos los compuestos químicos. Y también se va a subdividir en dos, ¿no? La cualitativa. ¿Por qué? Porque identifica los elementos que hay en una sustancia simple o una sustancia compuesta. Por ejemplo, ¿no? Ustedes ya conocen, por ejemplo, este compuesto de aquí, ¿verdad? Ese compuesto, no sé si lo pueden ver por acá. Ahí está. Este compuesto que es aquí, 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Ese compuesto tiene un nombre, ustedes lo conocen, que es el agua. Perfecto, entonces, este compuesto que está aquí, para la química cualitativa, va a identificar los elementos. En este caso, la química, si hablamos del compuesto de agua, identifica, ¿no? El hidrógeno y también está identificado por el oxígeno, ¿no? Estos dos elementos son compuestos que van a formar el agua. Y de eso se encarga la química cualitativa, de identificar a los elementos de un compuesto. Y la cuantitativa también tiene su función, ¿no? La cuantitativa se encarga de ver, digamos, de cada sustancia o de cada compuesto, ver el peso, ¿no? El peso en cierto porcentaje, ¿no? O qué cantidad hay de hidrógeno y qué cantidad hay de oxígeno para este compuesto que es el agua. Por eso es que hay una diferencia, ¿no? La cualitativa identifica los elementos del compuesto o la sustancia, y la cuantitativa, que es lo que indica la cantidad o el peso que existe en ese compuesto de cada elemento. Muy bien. Ahora, tenemos también otro tipo de química, la cual es la química aplicada. Aquí lo pueden ver. La química aplicada, justamente fue por aquí. La química aplicada, ahí está, ya. La química aplicada justamente se va a encargar, digamos, de todo lo que es química, pero relacionado con otras ciencias, va a estar relacionado con otras aplicaciones también. ¿Okay? Tenemos primero la bioquímica, ¿ya? Tenemos la petroquímica, farmoquímica, fisicoquímica, geoquímica, química industrial y la astroquímica. ¿Okay? Dentro de la bioquímica va a estudiar que toda la composición y la estructura de todas las moléculas que son complejas en los seres vivos. Por ejemplo, ¿no? La respiración, la fotosíntesis, la digestión, todo lo que produce justamente en los seres vivos se encarga la bioquímica. ¿Okay? La bioquímica. La petroquímica justamente viene del petróleo, ¿no? La aplicación de procesos justamente de lo que es el petróleo, justamente, ¿ya? Para producir, digamos, otras sustancias también en base a lo que es el petróleo. La farmoquímica, que todo el mundo ya sí lo conoce, porque obviamente acá va a haber fármacos, no va a haber medicinas que son nocivas o benéficas para nuestro cuerpo, para nuestro organismo, para todos los seres vivos. Es la farmoquímica, ¿no? Acá están justamente todas las medicinas como la penicilina, está por ejemplo el antibiótico, amoxicilina y un montón más de cositas por ahí que ya ustedes conocen, ¿no? Las pastillas, la medicina, ¿no? Ella se encarga de la farmoquímica. La fisicoquímica, que estudia las leyes tanto de la física y de la química, ¿no? La geoquímica, que estudia más que todo lo que es, viene a ser aquí, todo lo que está compuesto en la Tierra, ¿no? La composición química de la Tierra, ¿okay? La composición química de la Tierra. También, obviamente, va también a estudiar, ¿no? Digamos, todos los elementos que están conformados, lo que corresponde a la superficie de la Tierra, ¿ya? Los elementos de la Tierra, también la geoquímica. La química industrial es la más fácil justamente que tenemos aquí, se logra ver, creo que se logra ver ya. La química industrial son todos los procesos químicos que se van a tener que realizar para formar también otros productos químicos, ¿no? Como el caucho, los plásticos, fertilizantes, los textiles, todo lo que se hace en casa también, ¿no? O, por ejemplo, los detergentes, ¿no? Lo que tú limpias también, la lejía, el cloro, todo eso de ahí justamente hechos por la química industrial. ¿Okay? Y la astroquímica, que estudia justamente la composición de los astros. Bueno,
Muy bien, chicos. Entonces, esto sería, digamos, cada parte, cada explicación de cada rama o división de la química. Vuelvo a repetir, química general, descriptiva, analítica y la química aplicada con otras ciencias, ¿no? Que también están aquí ya especificadas. Todo esto de aquí está en su libro, también está en su cuaderno, y si no está en el cuaderno, se lo copian esto de aquí para que ustedes lo tengan ahí presente. ¿Está bien? Aquí quiero reforzar un poquito más, es muy importante esto. Dentro de la descriptiva, como les decía, tenemos la inorgánica y tenemos la orgánica. ¿Qué habíamos dicho de la inorgánica? ¿Alguien se acuerda o no? ¿Qué habíamos dicho de la inorgánica? Bueno, la inorgánica es lo que estudia todo lo que está inerte, todo lo que es muerto, ¿no? El reino mineral, como decían, ¿no? Las rocas, las sales, las piedras, todo lo que es inorgánico, ¿ok? Y no contiene carbono, a excepción de dos compuestos. ¿Cuáles son? Aquí está. El CO y el CO2, o sea, el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. Estos dos son los únicos que contienen carbono y que son inorgánicos. ¿Por qué son inorgánicos? Porque, para que sean inorgánicos justamente, porque no tienen cierta condición, como les decía, para que sean orgánicos. Entonces, los inorgánicos que contienen carbono, ya son los únicos, estos dos nada más, ¿ya? El monóxido de carbono y el dióxido de carbono. ¿Ok? Muy bien. Los orgánicos son todos los compuestos que contienen carbono. Tienen que tener siempre carbono, su estructura, composición con carbono, o también llamada química orgánica o química del carbono. ¿Okay? No se vayan a olvidar. Por ejemplo, en todo lo que hablamos de la química, de lo que es el carbono, que así también se le llama, no se vayan a olvidar eso de ahí. Tenemos por acá el CH4, ¿no? Tenemos el C3H8 y el C4H10. ¿Ok? Muy bien. El metano, pues no, metano, propano y el butano. ¿Está bien? Muy bien, chicos. Entonces, ya hablamos de la química descriptiva, de la analítica, de la química aplicada y de la química general. Ahora, una vez que hemos estudiado toda la parte de la teoría, aquí vamos a tener que también nosotros resolver ahora una parte de su libro donde está resolviendo en clase. Ya, vamos a comenzar también, la página es 285. ¿Ok? Muy bien. Ahí está. A ver, vamos a comenzar entonces cuando dice resolviendo en clase. Muy bien, aquí. Resolviendo en clase, página 285 para primero de secundaria. ¿Bien? Entonces, aquí vamos a resolver lo que es el libro. Estos 6 ejercicios los voy a hacer yo y los 6 siguientes que hice para reforzar lo van a hacer ustedes como una tarea, ¿no? Ustedes lo van a tener que realizar como tarea, los 6 siguientes. O sea, estos 6 yo voy a hacer la aplicación de estos 6, la solución, y los 6 que siguen, que es para reforzar en la misma página, ustedes van a hacerlo como tarea. Ya lo voy a especificar también de todas maneras ahí. Y luego quedan 8 ejercicios más que también lo voy a hacer yo, donde dice profesor y alumno, esas dos partes. Una de ellas la hago yo y la otra parte la hacen ustedes también, para que todo quede, digamos, ok, todo esté bien. Y a cualquier consulta pueden preguntar sin ningún problema. Entonces, comenzamos con la primera pregunta de su libro de la página 285. Dice lo siguiente, a ver, la ampicilina es un aporte de la ampicilina. ¿Qué es la ampicilina? Primero, obviamente es un antibiótico, ¿verdad? Que básicamente es para, digamos, para poder ayudarnos a todo lo que tenemos por ahí, digamos, una infección, ¿no? Por un dolor por ahí también, ¿no? Para el estómago, las infecciones urinarias, por ahí, para un poquito de lo que es la garganta, todo lo que es malestar, ¿no? Son antibióticos justamente que combaten a las bacterias, ¿no? Entonces, si hablamos de la ampicilina, que es un medicamento, es una pastilla, ¿no? Un jarabe. Entonces, todos esas cositas de medicina, ¿qué tipo de química lo está estudiando? La general, la descriptiva, la analítica o la química aplicada. Si hemos explicado hace ratito, sería, obviamente, que dice, ¿no? La ampicilina es un aporte ¿de quién? De la bioquímica, de la petroquímica, de la farmacoquímica, de la fisicoquímica, de la geoquímica. ¿De cuáles de ellas creen ustedes que la penicilina es un aporte de cuál de las químicas aplicadas?
La respuesta aquí obviamente tiene que ser de la farmoquímica, ¿verdad? De la farmoquímica. ¿Ya? Eso sería la respuesta de la farmoquímica de la ampicilina. Pues un aporte de la farmoquímica. Pues no, obviamente, ¿no? Entonces, la pregunta número 2, acá dice, estudia la composición y estructura de las complejas. ¿Te acuerdas? Habíamos también hablado justamente ya de la química aplicada con respecto a la bioquímica, ¿no? Entonces, aquí justamente sería la bioquímica, ¿ya chicos? La bioquímica. Ya, estudia la composición y estructura de las moléculas. De las moléculas. Moléculas complejas. ¿Está bien? Muy bien. 3. La química analítica estudia las técnicas ¿para qué? La química analítica. Por acá está la química analítica. Si se dan cuenta, y hay dos clases, ¿no? Cualitativa y cuantitativa. Entonces, si hablamos de química analítica, dice acá, estudia las técnicas para identificar, ¿qué más? Cuantificar, ¿verdad? Y cuantificar. ¿Qué cosa? Las sustancias orgánicas e inorgánicas, ¿correcto? Entonces, la química analítica estudia las técnicas para identificar y cuantificar todo lo que es sustancias orgánicas e inorgánicas. ¿Sí? Muy bien. La pregunta número 4, es el siguiente, acá lo tengo, la pregunta número 4 dice, completa el siguiente cuadrito, ¿no? Tenemos ahí química analítica, luego abajo dice se divide en, bueno, y solamente es para completar, ahí vas a poner lo siguiente, química analítica, ya lo hemos visto, cualitativa y cuantitativa, lo colocas ahí nada más, cualitativa y cuantitativa. ¿Sí? Esa es la pregunta número 4. En la pregunta número 5 dice, escribe 2 ejemplos de química inorgánica. Bueno, acá dice escribe 2 ejemplos de química inorgánica. Vamos a escribir más ejemplos incluso, no solamente 2. Habíamos dicho que la química inorgánica es aquella química, ¿no? Química inorgánica que está representada por seres inertes o seres muertos o todo el reino mineral. Entonces, acá hay 2 compuestos, estos 2 lo puedes colocar acá como ejemplo, ¿no? El monóxido de carbono y el dióxido de carbono también, ¿ya? Estos 2 son 2 ejemplos de química inorgánica. También puedes poner por ahí si tú quieres las sales, ¿no? Las sales, las piedras, las rocas también por ahí, si tú gustas las rocas, puedes poner ahí que pertenecen a la química inorgánica. Muy bien. Luego, ¿qué estudia la química cuantitativa? Ahí está, ¿no? La química cuantitativa que pertenece a la analítica. ¿Qué estudia la química cuantitativa? Bueno, hay que recordar, ¿no? La química cuantitativa justamente estudia los compuestos, los elementos de las sustancias simples o las sustancias compuestas, pero para identificar, digamos, el peso o la cantidad de cada elemento, ¿no? Entonces aquí ponemos justamente, ¿no? Para cuantificar, ¿no? Podemos seguir cuantificar el peso de las sustancias o compuestos químicos. Chicos, entonces eso sería lo que estudia la química cuantitativa, ¿está bien? Cuantifica el peso de las sustancias o compuestos químicos. Así como explicarlo en el caso del agua, pues, ¿no? La cuantitativa justamente va a decirnos, a ver, cuánto de oxígeno hay y cuánto de hidrógeno hay. Eso se encarga de la cuantitativa. La cualitativa se encarga justamente de identificar qué elementos están formando ese compuesto, ¿ya? Y la cuantitativa indica, digamos, cuánto pesa cada compuesto, perdón, cada sustancia de ese compuesto. Muy bien, chicos. Entonces, esos serían los 6 primeros ejercicios de resolviendo en clase de la página 285. No se vayan